Configuración de zonas o definición de zonas. Los comandos 070 al 077 son los comandos que nos van a servir para definir las zonas. ¿Qué tipo de definiciones les podríamos dar? Por ejemplo, acá el comando 070 corresponde a la configuración de la zona número 1. De fábrica predeterminado viene con el dato 01 y eso significa que va a tener una demora con el tiempo 1. ¿Qué más, además de 01, podríamos colocarle acá en los datos de la configuración para definir la zona? Y podríamos ponerle 02, que sería correspondiente a la demora 2, o 03, correspondiente a la demora 3, o le podríamos poner 04, correspondiente a la demora 04. Si colocáramos un 05, la zona 1 sería una zona instantánea. Si colocáramos un 06, sería una caja fuerte o un control de acceso. Si colocáramos un 07, sería una zona de 24 horas de uso general. Si colocáramos un 08, una zona tamper también de 24 horas. Un 09 es de asalto también de 24 horas, que esta usualmente habíamos visto que la colocábamos en modo silencioso, que avisa pero que no suena la sirena. Si colocamos un 10 en sus datos, significa que es una zona de incendio de 24 horas. Si colocamos un 12, lo usamos como pérdida de agua esa zona. Si colocamos un 13, como una zona seguidora solamente. Si colocamos un 14 en esas posiciones, sería una zona interiora y seguidora autoanulable. Si colocamos un 15, una zona de switch key para la partición 1, y si colocamos un 16, una zona de switch key para la partición 2. Acuérdense que estas son llaves de apertura y cierre en forma mecánica, que pueden ser con una llavecita, con un pulsador, con un interruptor, para armar y desarmar la alarma a través de una zona que va conectada a la central y no hace falta tener el teclado. Como podemos ver, el comando número 070 corresponde a la zona 1 y viene con zona demorada 1. El comando 071 corresponde a la configuración de zona 2 y define esta zona con un 14, que el 14 es una zona interior y seguidora autoanulable. El comando número 072, la configuración de la zona 3, define la zona como un 05 de fábrica. Eso significa que la define como una zona instantánea. Al igual que el comando 073 configura la zona 4 también como una instantánea, la 074, la zona 5 también como una instantánea con 05, el comando 75 a la zona 6 también como una zona instantánea, que de la zona 1 a la zona 6 son las zonas que están en la central de alarma. El comando número 076, la configuración de la zona 7 también la define como instantánea, y el comando número 077, la configuración de la zona 8, también la define de fábrica como una zona instantánea. Como han podido ver, todas estas zonas están definidas. Si nosotros, por ejemplo, no ocupáramos la zona, por decirle, 2 y 3, la zona 2 no la ocupamos y la zona 3 no la ocupáramos, tendríamos que colocar un 00 en estas dos zonas. O si no, ¿qué es lo que habría que hacer si no colocamos estos valores? Tendríamos que colocar en ambas zonas, en la zona 2 y en la zona 3, una resistencia de fin de línea entre la zona 2 y el común y entre la zona 3 y el común, para que estas dos zonas queden cerradas y el sistema no las detecte como un problema o una zona abierta, o que el sistema no se pueda poner listo para armar porque no vea que esas zonas se han cerrado. Entonces, como conclusión, o colocamos en 0 las dos zonas que no estamos ocupando, por ejemplo la zona 2 con el comando 071 y la zona 3 con el comando 072, los colocamos en 0, o le colocamos en esta zona, en el panel de control, una resistencia entre la zona 3 y la masa, y la zona 2 y la masa, una resistencia de fin de línea. Vamos a ver la programación de la definición de zonas como instalador. Lo primero que decía el manual era: presione la tecla de configuración, que son las dos llaves combinadas que hay. En el teclado LED, como no existe una sola tecla, hay que ingresar el asterisco 8. A continuación, ingrese el código del instalador, que por defecto de fábrica es 5555. Tercer paso, presione o ingrese la opción 5, que corresponde al panel. 4. Ingrese los 3 dígitos correspondientes al número de comando que desee ingresar. Por ejemplo, ya vamos a ver alguno de estos. 5. Modifique la programación en las posiciones del comando que desee y presione la tecla OK para grabar los cambios. Si comete un error en los datos ingresados y no desea grabarlos, presione la tecla numeral para abandonar la programación del comando. Seleccione un nuevo comando y vuelve a ingresar la información correctamente. Por último, ya cuando ingresamos todos los comandos que quisimos, presione numeral y 1 para salir de la programación.
Nota, si se está programando con un teclado LED que no es el LCD, que nos da la posibilidad de tener palabras que podamos leer, sino solamente vamos a poder ingresar números, deberá ingresar los 3 dígitos del comando. ¿En qué lugar estamos acá? En la posición 4. Se ingresarán los 3 dígitos del comando. Una vez que se ingresaron esos 3 dígitos, automáticamente el sistema nos coloca en la posición para ingresar los datos respectivos. Y a continuación se ingresan los datos. Por ejemplo, si ahí nos equivocamos, volvemos a colocar, ingresamos los 3 mismos dígitos y colocamos otra vez los datos. Ahí no hace falta apretar el OK como si hace falta hacerlo en el teclado LCD o de display de cristal líquido o de pantalla de cristal líquido. En estos son los comandos y datos. Si nos equivocamos, volvemos a escribir el comando y volvemos a colocar el dato y automáticamente se va grabando encima. Por eso es que para este tipo de teclado, el LED, es conveniente usar esta tabla, el manual. En el manual nosotros colocamos los datos que vamos a querer, los colocamos acá, porque si no, nunca después vamos a poder visualizarlos. No es como en el teclado de pantalla de cristal líquido, que después entramos a este comando y vemos el dato que hay y si queremos lo modificamos. Con este otro teclado no sabemos qué dato hay en los comandos. Por ejemplo, en este comando, el de la zona 5, el 074, no sabemos qué hay porque no podemos verlo, no nos da esa opción. Entonces, si nosotros cambiamos algún dato, tenemos que usar el manual e ir colocando los datos para el cliente. Nosotros tenemos que guardar ese manual con los datos que le hemos cambiado y los valores que le hemos cambiado. Y ese manual del instalador nos queda a nosotros con los datos que le hemos colocado, principalmente si tenemos uno de estos teclados. Cuando ingrese el último dato del comando, el mismo se grabará y quedará a la espera de un nuevo comando de programación. Entonces después, ustedes colocaron los comandos, los datos, comandos y datos, y después presionan numeral y 1 y salen y queda grabado. Vamos a hacer un ejemplo. Deseo programar la zona 5 como una zona de 24 horas de uso general. Acá tenemos una 24 horas de uso general. La zona 6 como una zona de caja fuerte, control de acceso. La zona 6 como una zona de caja fuerte, control de acceso. Y deshabilitar la zona 4. Por ejemplo, la zona 4 la queremos deshabilitar. Tenemos que ponerla como nula. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Primero, presionar la tecla de configuración que habíamos dicho que son las 2 llavecitas, o si estamos en el teclado de LED, *8. Ingresar el código del instalador 555. Ingresar la opción 5 para ir a la parte de panel. Ingresar el comando. Queríamos la zona 5. ¿Cuál es la zona 5? Zona 5, el comando 074. Ponemos 074. Apenas colocamos el 4, ya nos da en los datos. Ahí nosotros podemos colocar el dato que queremos y vamos a ver el dato que está. En este mismo momento vamos a ver que acá hay un 05. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos 07 y apretamos el OK. Y ya definimos esa zona como de 24 horas. Después que queríamos en la zona 6 que se fuera una zona de caja fuerte. Zona 6 es el comando 075 y cuando ingresamos 075, ¿qué nos va a aparecer? En 075 nos va a aparecer un 05, que es una zona instantánea, pero nosotros la vamos a cambiar como 06 y apretar el OK para que pase a ser una zona de caja fuerte y control de acceso. Y por último, queremos deshabilitar la zona 4 que no la estamos usando. Deshabilitarla es hacerla nula. La zona 4 corresponde al comando 073. Entonces vamos a colocar el comando 073 que corresponde a la zona 4 y ahí vamos a ver que aparece un 05 y nosotros le vamos a colocar un 00 y apretar el OK y ahí desactivamos la zona. Después que programamos todos los comandos, apretamos asterisco y el 1 para salir definitivamente de la programación del instalador, quedándonos todos estos cambios hechos. O sea que nos van a quedar en la zona 5, en el comando 074, acá va a quedar un 07 que corresponde a una zona de 24 horas de uso general. En la zona 6 que corresponde al comando 075 vamos a ver un 06 que corresponde a la caja fuerte y control de acceso. Y por último vamos a ver en la zona 4 que corresponde al comando 073 que acá vamos a tener un 05 cuando entramos, pero cuando salimos lo dejamos en 00. Una vez apretado el OK y salir de la programación, si volviéramos a entrar, acá encontraríamos un 00, acá encontraríamos un 07 y acá encontraríamos un 06.